Cómo pintar un bodegón al óleo utilizando conceptos y principios básicos. En este video voy a compartir 6 etapas en las que puedes pintar, en las que puedes evaluar el proceso completo de la pintura de un bodegón al óleo. Lo veremos en 6 etapas. La primera etapa voy a hablar de los materiales y soportes, la importancia de esos de. En la segunda etapa voy a estar hablando de la importancia de la referencia y cómo valerte de la referencia para llevar a cabo tu trabajo. En la tercera etapa vamos a hablar de la paleta de color y cómo organizar la misma. En la quinta etapa voy a estar hablando de la importancia del manchado inicial, tanto en el fondo como en los elementos y también en cada aspecto del cuadro. En la sexta etapa vamos a hablar acerca de los detalles y la importancia de los mismos. Juntamente con el detalle hablaremos acerca del volumen y cómo el volumen me puede servir como base para el detalle. Al final, si te quedas al ver el video, todo el video, podrás considerar algunos tips relevantes que voy a dar al momento de trabajar o pintar cualquier tipo de bodegón, porque no solamente aplica al bodegón pintado al óleo o de cebollas y ajos, como es en este caso, sino a cualquier tipo de trabajo que estés haciendo. Si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas ahora. Suscríbete al canal, dale like a los videos, comparte los videos. Este canal está dedicado a dibujo y pintura y a todos aquellos aficionados, personas que simpaticen por la pintura. Lo hacemos esos videos y comparto esos videos para ustedes. También no te olvides de activar la campanita para que así veas los videos que recién estaré subiendo, posiblemente semanal o cada semana estaré subiendo videos. Saludos artistas desde República Dominicana para Latinoamérica. Mi nombre es Luis Ángeles, pintor y dibujante. Y en este tutorial estaré compartiendo desde mi experiencia 6 etapas en las que puedes llevar a cabo el proceso completo de la pintura de un bodegón. Así que sin más preámbulo, vamos a verlo. Vemos la primera etapa número 1, materiales. ¿Por qué es importante considerar el material? El material es una de la base como tal, el soporte, la canvas. Algunos la compran imprimada, ya terminada, otros la compran, la preparan. En mi caso, preparo mis propias canvas. Me gusta hacerlo así porque me da mejores resultados para mi propósito. Es importante que consideres que estos materiales deben de ser tratados con mucho cuidado, pues es la base donde vas a pintar la obra. Preferiblemente se usa el gesso para ese tipo de trabajo, aunque ya desde mi experiencia he probado materiales alternativos que pueden funcionar muy bien, como es la pintura semigloss y también los imprimantes o los imprimadores que venden de la marca Canon. Es muy importante saber, estos no son materiales profesionales, yo para la pintura debo de aclarar, pero son soluciones que puedes tener para tú poder llevar a cabo este proceso de curación o de curaduría de la tela. En cuanto a pintura, pues uso pintura al óleo básica de la PBO, la Georgian. Son pinturas al óleo que siempre utilizo. Y también si estás utilizando pintura al óleo, como es el caso mío, debes de utilizar aglutinantes como son el aceite de linaza, que es un material, es un aceite para este tipo de fin. También puedes utilizar el aguarrás o en su defecto Gansol, que es mucho mejor que el aguarrás para diluir la pintura y limpiar los pinceles. Si quieres profundizar en el tema de los materiales, aquí te voy a compartir este libro de el autor Parramón, un libro que es sobre el óleo, de modo que puede servir de utilidad para ti o puede ser útil. En cuanto a los pinceles, uso pinceles muy simples, muy básicos, redondos y cuadrados. Los pinceles cuadrados lo uso para los fondos planos, para áreas planas. Los pinceles redondos los utilizo para dar los detalles grandes o pequeños y así sucesivamente. No me complico mucho con el uso de pincel, pero cada quien elige a lo que bien se acomode. Es muy importante eso. La referencia fotográfica, es importante que consideres las referencias. Muchas veces, la mayoría, en este caso también, de composiciones que hago no son de una única fotografía. Me valgo de varias fotografías para tomar en cuenta varios aspectos. Lo mejor en todo caso, es tener el elemento que vaya a pintar, la composición que vayas a pintar en vivo y ver cómo se comporta. Eso es muy importante porque tú necesitas información precisa y verdadera de cómo es el elemento como tal, cómo es la cebolla, cómo es el ajo, cuál es la textura que tiene, la terminación, si es un elemento transparente, si es suave, si es duro, etc. Es muy importante. Y para esto, particularmente me valgo de trabajar con diferentes fotografías que, dicho sea de paso, yo mismo tomo, hago la composición y tomo con mi propio celular muchas veces. Otras veces hago una sesión completa con la cámara y un poco más profesional. En relación a la paleta de colores, es importante que antes de que empieces a pintar,
Imagínate, ya seleccionaste tu fotografía. Hagas una evaluación de la fotografía. Y en base a esa evaluación de la fotografía, tú puedas determinar cuáles colores va a utilizar. En este caso en particular, es una gama de color rojo o rosa por el mismo elemento. El elemento más grande de la composición es esta cebolla rosa. Y a partir de ahí ya yo tengo toda una gama de color a que trabajar. Si no conoces de teoría del color, te recomiendo que veas algunos videos que tengo sobre teoría del color, o también consultar el libro de Parramón, que se llama El color, o teoría del color, en la descripción lo voy a dejar, o el libro de Luz y color de James Gurney. Es muy buen libro, recientemente lo leí y puede servirte. Como dije, esto es una gama roja. En una gama roja, pues lo lógico es que utilice el rojo, lo opuesto del rojo, que sería el verde, el blanco para rebajarle el color. Mayormente yo utilizo el blanco de titanio, y el amarillo como color, vamos a decir entre comillas, color luz, para iluminar más el color, para aclararlo más. En el caso de la mezcla de los rojos y los amarillos se convierten en anaranjado, etc. Y eso es importante. De modo que una vez que sabemos esto, tenemos nuestra canvas preparada, tenemos nuestra referencia preparada, tenemos nuestros materiales ya en cuanto a estudio de color ya preparado. Ahora vamos a pintar, así que vamos a ver el proceso completo. Que ya sabemos dibujar y que haces el dibujo y ya tú tienes tu dibujo elaborado. En esa etapa, ya cuando tienes el dibujo delineado, que no es un dibujo de hecho, o sea, de paso detallado, sino que es un dibujo básico. Aunque no mencioné al inicio, mayormente hago un manchado inicial con el acrílico. Es muy sabio hacer esto, específicamente utilizando colores claros. Es mi criterio, yo utilizo amarillo en este caso, porque teóricamente, y aunque en la práctica también se nota, si pongo un tono claro debajo de tonos oscuros, es muy posible que el color que resulte más brillante de lo normal, el color que voy a aplicar encima. Entonces es muy importante, y para el artista en el proceso de manchado tiene que tomar en cuenta esa dinámica. Mayormente si voy a aplicar colores rojo, anaranjado en la parte superior del llenado, siempre hago el manchado inicial con un color bien claro. Este color no puede ser aplicado muy diluido con agua, no. Debe de ser puro como tal, como sale del tubo. Y hago la salvedad, el proceso que vamos a pintar es una pintura al óleo, aunque para manchado inicial del cuadro yo me valgo del acrílico. El acrílico se diluye con agua. Yo me valgo del acrílico para hacer ese manchado, pero el proceso que continúa después de estar seco completamente es el óleo, trabajar con el óleo. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque el aceite y el agua no mezclan, el acrílico y el óleo no pueden mezclarse. Si vas a aplicar una capa de acrílico en una pintura, lo que llamamos técnica mixta, es conveniente que la capa de acrílico sea la primera que apliques. Elementos en el fondo, hago este llenado, este manchado, aunque en el fondo lo hago siempre un poco más oscuro. En este caso lo estoy haciendo anaranjado, otras veces lo hago de un tono ocre. Algunos artistas hacen un llenado completo de un tono siena o ocre. Esto puede variar, eso más depende del gusto. Luego del manchado, entonces en la etapa 5, en esta etapa me preocupo mucho por definir bien el color que va a quedar, definir bien los volúmenes y la forma. Pues en esta etapa es la etapa de definición de los elementos. La etapa 5 es la etapa del llenado, por lo menos en la clasificación que estoy haciendo. Es la etapa donde yo empiezo a trabajar y definir lo que es la luz, lo que es la sombra. Hago esa salvedad porque es importante considerar que no es detalles como tal, sino que es la definición entre lo que es la luz que viene de una dirección y la sombra que está en otra dirección, y cómo eso se complementa para generar un volumen, algo tridimensional. Y en esta etapa es bueno que te enfoques siempre en ese fin, hacer que lo que estás haciendo se vea tridimensional, con un peso, con un volumen. Es importante entonces, sobre todo cuando estás pintando al óleo, conservar las zonas que son de luz, las zonas que son de sombra, de tonos medios, donde cambia un color, donde va otro color, ya cuando comienzas a trabajar con el proceso del óleo. Porque si no conoces mucho del óleo, es importante saberlo, que el óleo
dura un tiempo determinado para secar, de modo que tú necesitas darle un tiempo de secado. Por eso necesitas separar cada capa, cada aspecto, hacerlo de manera separada. Y un detalle importante aquí es que mientras mejor trabaja la etapa de volumen, la etapa de volumétrica, donde defines luz y sombra, mucho mejor va a quedar la etapa del detalle y la etapa final. El volumen, yo creo que es una de las partes más importantes, porque es lo que te facilita que el detalle sea mucho más específico y mucho mejor elaborado. Si tienes un buen volumen, y eso implica poner una buena definición de luz y sombra, reitero, pero también un buen uso y copiado del color que tú estás imitando. Recuerden que esta es una pintura. En la medida que copias mejor el color de la referencia que estás usando, que yo recomiendo que tanto para detalle como para el volumen visualicen su referencia desde un computador o desde una pantalla. En caso de no tenerlo, pues la imprimen lo mejor que se pueda, porque precisamente por eso, por el color cambia mucho de un medio al otro. Impreso es una cosa diferente, y en digital es una cosa diferente también en cuanto al tema del color. Inclusive depende mucho del dispositivo, de donde lo estés viendo, si está bien calibrado o no. Todos estos aspectos son importantes tomar en cuenta, sobre todo para tú poder hacer una pintura que supere la expectativa personal y también lo que estás imitando. Luego de que ya tienes el volumen bien elaborado, todo está como te gusta, porque aquí hay que decir algo importante. Esto es gusto del artista. No siempre todos tenemos los mismos gustos en ese sentido. Una vez que tienes esto ya, estás preparado para la etapa quizá más lenta de la pintura, del proceso de pintura. La etapa del detalle. Es la etapa que yo siempre considero y recomiendo a mis estudiantes que tengan paciencia, se relajen, que se acomoden y empiecen a trabajar y a ser minuciosos con el detalle, con aquellas cosas que están observando, y que pongan mucha atención en lo que es la fotografía que están imitando o las fotografías que están usando como referencia, y el resultado que están obteniendo. Es muy importante ese resultado que están obteniendo en la pintura, en lo que están reproduciendo. Entonces, reitero, mientras mejor observa, mientras mejor detalles ve en la referencia, mucho más fácil va a ser reproducir ese detalle, valiéndote obviamente de los procesos de pintura y de la pintura como tal, las técnicas y demás. Por eso para esto te necesitas conocer, por lo menos en términos básicos, cómo se trabaja la pintura. Particularmente yo prefiero trabajar de izquierda a derecha cuando estoy pintando con el óleo, pues el proceso de secado es mucho más lento que en acrílico, y no quisiera como ir ensuciando o manchando mis manos de la pintura ya húmeda, sino que empiezo de izquierda a derecha con el fin de terminar o trabajando fuera del cuadro después que ya termine todo el proceso. Y en este sentido, entonces, reitero, es muy importante que seas paciente. Si un día estás pintando y no tienes la paciencia suficiente para hacer esto, tú trata de dejarlo y buscar otro momento en el cual hacerlo, porque al final de cuentas lo que se busca es hacer detalles. Finalmente, luego que ya ha evaluado todas las etapas y el proceso, y que estás trabajando, es bueno que sepas que en caso de que cualquiera de estas etapas te complique mucho la vida, no te salga, es conveniente conocer algunos aspectos de lo que son técnicas y procesos de pintura. Técnicas y procesos de pintura. La técnica es una cosa, es la pintura, el óleo, el acrílico, la acuarela, eso que llamamos la técnica. Pero como yo he entendido, el proceso es el cómo tú representas la pintura que vas a representar. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de la pintura del bodegón al óleo, y cómo yo he venido trabajando los procesos, ese es mi proceso: un manchado inicial, un llenado, un volumen. Eso es proceso. Entonces es muy importante que si no sabes hacer los procesos o no sabes de esto, pues te saca aparte un espacio y haga pequeñas ideas en miniatura del proceso que quieres hacer, con el fin de que cuando estés trabajando en la pintura ya grande, en este caso es una pintura de 40 por 60 pulgadas, tú puedas cometer los menos errores posibles. Y en pintura, cualquier error que hagas te resta tiempo y materiales, pero se puede. En este caso en particular, yo he utilizado varios procesos. He utilizado el proceso de aguada, el proceso de esfumado, el proceso de pincel seco para producir cierta transparencia,
y también el húmedo sobre húmedo. Son procesos que yo lo clasifico como proceso porque al final de cuentas eso es lo que son, me permiten hacer efectos determinados en la pintura que estoy haciendo y eso me le da un valor agregado. Y así puedes diferenciar un poquito mejor entre lo que es la técnica como tal, el material que estás usando y el proceso que estás utilizando para llevar a cabo el efecto pictórico que quieres producir. Y en el caso del óleo es proceso, es una técnica y un proceso diferente a si fuera acrílico o si fuera acuarela. Por eso hemos abordado este proceso en específico con este tema. Has visto 6 etapas de cómo llevar a cabo un proceso de pintura de un bodegón básico. En este caso, unas cebollas y ajos. Estas etapas, sin duda alguna, no importa el elemento que vayas a hacer, puedes aplicarla a tu trabajo, sea que vayas a pintar naranjas, o sea que vayas a pintar berenjenas, tomates, lo que sea que vayas a pintar, puedes aplicarlo los mismos procesos. Lo único que va a variar, obviamente los colores, va a variar quizás la textura final de la obra y el gusto, a tu gusto, como lo vayas a hacer. Espero que este video haya sido de demasiada utilidad, de mucha utilidad, que pueda mejorar tu proceso, que podamos compartir. Si tienes dudas, si tienes comentarios, déjalo al pie del video, que siempre estoy verificando los videos y verificando los comentarios, la interacción. La idea es ayudarte, la idea es compartir y la idea es que podamos crecer mutuamente en este mundo del arte. Hasta un próximo video.